Muchas gracias al Colegio de Arquitectos por celebrar esta sesión en la que, bueno, desde el Principado de Asturias se vuelve a Europan. Durante muchas ediciones, especialmente las primeras, se participó en Asturias y Manolo, que me acompaña hoy, es conocedor y culpable de ello. Y bueno, es verdad que había una serie de ediciones que no habíamos presentado emplazamiento, ¿no? Y este año, bueno, pues desde el Principado de Asturias, viendo el tema de actuación que era, pues nos pareció interesante poder presentar un emplazamiento, ¿no? En este caso el emplazamiento es el estuario del Nalón, que es la desembocadura del Nalón, que afecta a dos municipios, afecta al municipio de Murós de Nalón y Soto del Barco, y especialmente pues a las villas de San Esteban de Pravia y San Juan de la Arena. Es un emplazamiento que bueno, lo vimos idóneo para un concurso como el de Europan, ¿no? Siempre con una ambición y unas expectativas y una capacidad de innovación, ¿no? Desde la respuesta de los concursantes, que nos parecía que era muy oportuno, ¿no? Era un reto interesante, que no se centra tanto en la edificación, en el urbanismo puro y duro, sino que bueno, va más allá, ¿no? Y entendíamos que encajaba muy bien con el tema de este año, que es el de ciudades vivas, ¿no? Cómo conjugar la habitabilidad y la vida en el territorio, preservándolo, no impactando negativamente sobre él, sino bueno, pues manteniendo esa actividad económica y manteniendo esa población que es necesaria para mantener el territorio, y para mantener la vida en el territorio es necesario que se mantenga la población, y a la vez, bueno, pues cómo preservar todos los valores ecosistémicos y paisajísticos que tiene esta zona, ¿no? Por tanto, el reto que os planteamos como concursantes, bueno, pues entendemos que es difícil, pero también entendemos que es muy atractivo, porque se sale un poco de la por decirlo de alguna manera, de entenderme con lo que digo, se sale un poco de la práctica habitual, ¿no? de lo que habitualmente hacemos como arquitectos, y creo que también es un mensaje interesante, ¿no? Que se puede dar desde la arquitectura, y la respuesta que desde la arquitectura, entendida en una amplia acepción, ¿no? Como la construcción del territorio, pues se puede dar. Bueno, la presentación me acompaña hoy Manolo Carrero, que es el arquitecto responsable dentro de la Dirección General de este proyecto, y la presentación la vamos a hacer entre los dos. Yo os hablaré un poco más de unas cuestiones más generales y luego él entrará un poco más en el detalle de los puntos concretos donde buscamos respuestas concretas, todo desde una visión integradora del ámbito. Bueno, el emplazamiento, bueno, esto quizás más para los que nos escuchéis que sois de fuera, pero bueno, el emplazamiento se sitúa en el área metropolitana de Asturias, ¿no? Muy próximo a lo que es el triángulo Gijón-Oviedo-Avilés. Está en esta zona ¿se ve el cursor? Sí. Ah, es que yo no lo veo aquí. Ah, vale. Es esta zona de aquí, que es la desembocadura del río Nalón, el río con más caudal y el río más importante de Asturias, no solo por dimensiones, sino también seguramente por historia, que ahora contaremos. Y bueno, pues estamos bueno, no sé si decir en los bordes del área metropolitana, o casi me atrevería a decir con las comunicaciones, con la autopista que vertebra toda la costa cantábrica, me atrevería a decir que dentro del área metropolitana de Asturias. Aquí se ve bueno, pues un acercamiento mayor, en el que es que yo no lo veo. Aquí se ve lo que es la desembocadura del Nalón, con una línea blanca que se percibe. Vale. Es que yo aquí lo veo fatal con respecto a la pantalla, vale. Hay una delimitación blanca que eso, digamos, es la escala XL, que es la que queríamos indicar
las áreas paisajísticas según el Atlas de Paisajes de España de Rafael Mata, ¿no? Entendíamos que, bueno, que para hacer una aproximación a este ámbito luego más a otra escala teníamos que entender un poco la escala XL y consideramos que, bueno, que esta delimitación podía ser la adecuada, ¿no? No solo lo que es la desembocadura, sino ir río arriba y ver un poco pues, cuál es el paisaje, ¿no? que circunda toda esta zona. Este es, digamos, la escala ya L, podríamos denominar, o medium ya, ¿no? Estaríamos en lo que sea la aproximación, la delimitación de lo que es el suelo sobre el que vamos a poder actuar. Estamos hablando de un trabajo en el que estamos participando tanto los ayuntamientos de Muros y de Soto del Barco, como incluso el ayuntamiento de Muros de Nalón, con propiedades en esta zona de aquí. Todo esto es una propiedad, por aquí hay propiedades del ayuntamiento de Muros de Nalón. Está participando el Principado de Asturias con todo lo que es el borde marítimo, que es propiedad de Puertos. Aquí estamos trabajando coordinadamente 3 direcciones generales, tanto la Dirección General de Infraestructuras con Puertos, la Dirección General de Medio Natural y nuestra Dirección General, la de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Y luego, por otro lado, también incluimos a IDEPA, que es el propietario de esta zona de aquí y que era la antigua playa de vías de la actividad carbonera que ahí había, que ahora explicaremos. Por tanto, bueno, con esto lo que quiero deciros, más allá de quiénes son los propietarios de los suelos, que tiene, bueno, una importancia no tan relevante, pero lo que sí queremos transmitiros con esto es la coordinación que hay administrativa entre diferentes administraciones y que eso nos parecía que también es un argumento de peso interesante para vosotros como concursantes a la hora de valorar pues el interés o no que pueda haber en presentarse a un emplazamiento, ¿no? En este caso, ya digo, no es solo una idea y una propuesta del Principado de Asturias, ni siquiera solo de una dirección general, sino que estamos, bueno, pues 3 direcciones generales bajo el paraguas de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, y a la vez con el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el IDEPA, y con los 2 ayuntamientos. Es decir, que desde ese punto de vista entendemos, bueno, pues que hay mucha implicación política detrás para que esto pueda salir adelante. Y además con todo propiedad pública. Esto sigue siendo lo mismo, el emplazamiento, ya desde una cartografía, donde vemos, bueno, aquí se ven, ¿no?, las villas más cerca, ¿no?, las villas de Muros de San Esteban de Peravia a la izquierda y San Juan de la Arena a la derecha. Esto es cómo está afectando el impacto del cambio climático en esta zona, ¿no? Esto sería lo que es las consecuencias de las líneas de inundación a 100 años, aguas abajo, ¿no? Como el río en su desembocadura, cuando vienen épocas de riadas, épocas de inundaciones, bueno, pues cómo ocupa, ¿no?, toda esta zona. Y en la siguiente lo que vemos es cómo es el impacto del mar en el sentido contrario, ¿no?, cómo está impactando, y especialmente en toda la actividad de las infraestructuras, ¿no?, las infraestructuras construidas pues, hace unas décadas, ¿no?, en cuanto a los diques y en cuanto a la regresión de la costa. Vale. Esto ya es un acercamiento, ¿no? Si habéis podido mirar ya la documentación, pues nuestro interés y las preguntas las focalizamos hacia 3 ámbitos en concreto de actuación. Uno sería esta entrada de la boca de la ría, donde hay esas infraestructuras que han transformado el paisaje y el territorio una vez ejecutadas, y que, bueno, pues que la naturaleza pues está haciendo su labor, impactando sobre ellas, y que se ven aquí en imágenes a continuación. Los vídeos están después, ¿verdad? Vale. Sí. Vale, pues así que voy a empezar al revés. Esto es una cartografía del año 75, donde se ve cómo
donde se ve aquí, en esta zona de aquí de Puerto Chico. Cuidado. Como en los años 70 todavía, bueno, pues era precisamente eso, era un puerto, no estaba ocupado este terreno, y entonces eso da un poco la explicación de lo que está pasando ahora, ¿no? De lo que está pasando con el impacto de las mareas en esta zona, ¿no? En toda esta zona de aquí, ¿no? Que es una de las zonas, de las tres que designamos como ubicaciones de proyectos para dar solución, ¿no? Esta es la zona en la que se ve aquí que hay unos espacios, unos espacios deportivos, una zona de restauración, y bueno, y que luego veréis en imágenes más adelante, bueno, pues que es una zona un poco desolada, muy pensada para el coche, con unos aparcamientos pues bastante anodinos, en fin, una zona con unas posibilidades enormes y que bueno, que nos gustaría que nos hicierais propuestas para ella, ¿no? Bueno, no me voy a... Vale, esta es la imagen del año 56, donde se aprecia, por un lado, lo que venimos diciendo, todo esto de aquí, ¿no? Cómo era antes de la ocupación, de cómo se comió ese terreno al mar. Y luego, por otro lado, bueno, pues todo esto muestra lo que es la historia de toda esta zona, ¿no? El río Nalón, como sabéis, es el río carbonero de Asturias, es de donde bajaba el carbón de las cuencas mineras a esta zona aquí para embarcarlo y enviarlo a los distintos mercados, ¿no? donde se adquiría. Y aquí, bueno, pues bajaba en tren, toda esta zona de la antigua playa de Vías, donde llegaban todos los trenes, y aquí pues estaban los cargaderos, y bueno, y se hizo también este dique pues para proteger todo este ámbito, ¿no? Esta actividad a partir de los años 70 dejó de hacerse, bueno, se ocupaba esta zona y también eran cargaderos esta otra, porque por aquí también hay unas zonas de hormigón que lo vamos a poder ver después, ¿no? Toda esta zona dejó de ocuparse en los años 70 por problemas de calado, toda esta actividad se fue a Gijón y bueno, pues esta zona dejó de tener actividad económica, su principal actividad económica, el motor de todo el crecimiento en la segunda mitad del siglo XX que tuvo esta zona, no segunda mitad, todo el siglo XX. Y bueno, a partir de los años 70 pues empieza un declive, ¿no? Un declive, esta actividad se va y empieza un declive en esta zona, pues bueno, lógicamente al desaparecer la actividad económica pierde población y bueno, y al final hay unas infraestructuras, hay un patrimonio industrial de un valor enorme y hay unas infraestructuras, pues bueno, como decimos en algunos en el dossier de la información, bueno, pues infraestructuras infrautilizadas, ¿no? Que entendemos que pueden tener un mejor y mayor uso, ¿no? Entonces, bueno, tenéis ante vosotros pues la oportunidad de cómo desde un análisis integral de todo este ámbito, no solo por municipios, sino desde una visión más comarcal, ¿no? Cómo se puede, por un lado, aportar servicios ecosistémicos a lo que es esta comarca, pero también a lo que es el área metropolitana de Asturias. Tenemos que pensar que esto está inserto en una población de 800.000 habitantes, con un impacto importante dentro de esa población, como puede ser productor de servicios ecosistémicos. Aquí hay bueno, pues, ecosistemas de un valor importante, que luego Manolo os contará, pero también cómo bueno, pues, somos capaces de pensar en generar, con las ideas que se planteen, en la posibilidad de generar actividad económica que ponga en valor precisamente el valor natural y toda la potencialidad ambiental que este lugar tiene, ¿no? No pensamos en actividad de turismo única y exclusivamente, que también, ¿por qué no?, dentro de un turismo sostenible, pero bueno, pensamos en actividades ligadas al turismo, pero a un turismo no solo hotelero, sino bueno, pues en general actividades que puedan ser náuticas, actividades de avistamiento de aves, actividades de, bueno, pues de disfrutar de la naturaleza, preservando siempre los valores y la importancia de lo que hay, ¿no? Tenemos que empezar a pasar un poco de puntillas, ¿no? por el territorio. Todavía venía hoy
noticia en el país impactante, ¿no? Que parece ser que nos hemos ya saltado 7 de los 9 límites que aguanta el planeta, ¿no? de la actividad humana, ¿no? Y como sabéis, el problema está en que bueno, cambios de temperatura, todo esto lo ha habido durante siglos, pero la cuestión es que no eran provocados por los humanos, ¿no? Sino que eran provocados por cuestiones más naturales que lo que hemos hecho a lo largo del siglo XX, ¿no? Con lo cual se trata un poco de revertir esa situación, ¿no? Y lógicamente de poder vivir en el territorio, disfrutarlo, pero ser más sostenibles y más consecuentes con todo lo que estamos viendo. Voy a volver un poco para atrás para deciros que, bueno, las dos preguntas principales que lanzamos a este ámbito, ¿no? Por el que os interpelamos para responder serían cómo revitalizar una infraestructura portuaria para convertirla en un proveedor de servicios ecosistémicos para una población de más de 800.000 habitantes, sería una de ellas, y la otra sería qué estrategias se podrían diseñar para conciliar la conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico con la reactivación económica y la generación de empleo en el estuario. Esas serían las dos grandes preguntas que luego nos gustaría que nos contestaseis en 3 emplazamientos concretos, ¿no? Y que además el compromiso que hemos adquirido desde el Gobierno del Principado de Asturias es en contratar esos tres proyectos para esos 3 emplazamientos, ¿no? Tanto desde la Dirección General de Ordenación del Territorio, como decía, como desde la Dirección General de Infraestructuras con el apartado de puertos y desde la Dirección General de Medio Natural. Y yo creo, Manolo, que ya te voy a dar paso a ti, ¿no? Porque sí, ya empieza aquí las áreas de proyecto. Muy bien, gracias, Sonia. Pues, como decías, es un emplazamiento complejo, con multitud de paisajes y de tramas, y por eso hemos planteado al concurso no uno, sino 3 emplazamientos distintos, independientes, pero sí que están vinculados y nos gustaría que de alguna manera todas las propuestas se basaran sobre un concepto integral, una visión completa de todo lo que es el área de estudio, que está delimitado al rojo, y después en 1, en 2 o en los 3 emplazamientos se vaya dando respuesta a esas cuestiones que había explicado Sonia y otras un poco más concretas que voy a intentar plantear yo aquí. La primera área de proyecto, que llamamos el dique y explanada de Puerto Chico, pues es básicamente la infraestructura portuaria más rígida, más potente, en el sentido de que fue diseñada para proteger la entrada y salida de los buques al puerto, evitando el fenómeno típico natural que se produce en todas estas desembocaduras, que es la creación de una barra natural que impediría la navegabilidad. Por eso, en un primer momento, se realiza la estructura del dique y luego posteriormente, como había dicho Sonia, pues se va produciendo una serie de rellenos en Puerto Chico y también en el Espigón, de manera que se ha obtenido una enorme explanada que no tiene demasiada actividad, que tiene un impacto paisajístico ambiental duro, y que pensamos que tiene bastantes posibilidades de actuación, no solamente en el uso de esa superficie, sino también para facilitar la adaptación de todo este estuario al cambio climático. La creación de ese dique y esos rellenos, con ese borde rígido, lo que ha hecho ha sido ocupar la superficie que de manera natural el río en su desembocadura ocupaba, pues en épocas de crecidas, de lluvias torrenciales, de mareas vivas, de temporales, etc. Entonces, la apertura de ese canal de alguna manera está impidiendo
que toda esa energía que desciende por el río en las crecidas, o que cada vez es más intensa, procedente del mar, con una elevación por causa del cambio climático, un incremento de la altura sobre el mar, del mar entre los 4 milímetros al año y subiendo, pues bien, todas esas infraestructuras duras lo que hacen es impedir la expansión natural y la ocupación de todos esos terrenos que antes pues, pertenecían de manera natural a ese complicado y siempre muy débil espacio de interacción entre el mar y la tierra. ¿Qué planteamos aquí? Pues lo que se trataría sería pues, de ensayar formas para hacer esa infraestructura un poco más permeable, que fuera capaz de absorber energía de la corriente fluvial y de las mareas vivas, etcétera, para evitar pues, que los daños y las inundaciones en algún momento rebasen esa infraestructura dura y que los impactos se trasladen aguas arriba, ¿no? Como de hecho está pasando ahora. En esta explanada del Puerto Chico, pues no se ve, ¿no?, una ordenación clara, las cosas van sucediendo de una manera pues, aleatoria y sin planificación, aunque sí que hay infraestructuras que tienen mucho interés, ¿no?, como esa piscina de agua salada que veis ahí en primer plano, pero parece que es un espacio que tiene muchas posibilidades para intervenir y para, a través de medidas, lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza, es decir, en vez de enfrentarnos a los procesos naturales, hacernos sus aliados y contar con ellos a la hora pues, de regenerar, de dar nuevos usos, de cerrar el ciclo del agua, de combatir los efectos de la isla de calor, etc., sin olvidar que estamos en un espacio que está llamado, por la situación que tiene, como dijo Sonia, sin ninguna duda, en el área metropolitana central de Asturias, está llamado a formar parte de un sistema territorial de equipamientos y de espacios libres, no solo para esta comarca, sino para todo el área metropolitana. Vamos entonces al segundo área de proyecto, a ambos lados de la ría y con una característica muy común, que es el subdominante natural. Estamos en un paisaje que de alguna manera es el resto o el recuerdo de lo que este espacio era antes de que a principios del siglo XX se abriera la línea de ferrocarril que comunicaba las explotaciones mineras de la cuenca carbonera central con este puerto. Se convirtió el puerto en el principal exportador de carbón y eso transformó absolutamente el paisaje con una serie de rellenos y de actividades sobre lo que era una típica, un sistema de humedales y marismas. ¿Y qué valor tiene este espacio? Pues es, lo decía Sonia, un lugar básicamente de prestación de servicios ecosistémicos, porque no olvidemos que estamos en un área especialmente protegida por sus valores ambientales. Es zona de especial protección de aves, es un lugar de interés comunitario y hay hábitats especialmente protegidos, todos ellos vinculados a ese singular medio intermareal que en algunas horas del día
aparece descubierto y en otras aparece sumergido. Y en ese ecotono, por así decir, que es uno de los temas, es el tema de Europan 17, se genera vida y se genera biodiversidad. Y además hay claves que pueden permitir la adaptación al cambio climático y en concreto a la elevación del nivel del mar que se espera a lo largo del presente siglo y que podemos estimar más o menos con un número gordo en 2100 en torno a 1 metro de incremento del nivel del mar. Estos ecosistemas tienen capacidad de adaptación siempre que el incremento de la cota del nivel del mar, de la superficie inundada, sea a un ritmo menor que su capacidad para irse retirando y siempre que tengan espacio suficiente detrás para irse regenerando y adaptándose a esa nueva situación. Un espacio, como veis ahí, que, por así decir, es el residuo, ¿no?, de lo que no llegó a ocuparse, que tiene todavía una gran calidad ambiental e incluso pues, una alta utilización, ¿no?, que produce pues, perspectivas como esta, ¿no?, de tanto interés, ¿no?, que en un momento luego una actividad derivada, por así decir, de la principal, que era el transporte de carbón. Una vez que el transporte de carbón entra en declive por la competencia del puerto del Musel, etcétera, y por la propia disfuncionalidad, ¿no?, de las infraestructuras, se convierte en una zona de desguace de embarcaciones. Todavía quedan ahí algunos restos visibles en marea baja. Hay algunas infraestructuras que estaban dedicadas a eso y a un problema también, bueno, pues de contaminación de los suelos, etc. También una cuestión que os proponemos es, bueno, cómo ese elemento tan característico del paisaje, ¿no?, de la desembocadura, que son esas especies de plataformas que se utilizan por los pescadores, que ahora pues, están un poco en una situación así un poco precaria. ¿Cómo se puede desarrollar algún prototipo o algún sistema constructivo que de alguna manera mantenga esa tradición y la traduzca pues, a materiales y a sistemas constructivos contemporáneos, porque forman parte, ¿no?, de la memoria, junto con todas las instalaciones de carga y descarga del carbón, etc. Esta es la playa de la Llama, que es bastante utilizada por la gente de la arena, sobre todo cuando los quebrantos, bueno, hay temporal o viento, etc. Es un sitio que tiene posibilidades en ese sentido. Tiene unas instalaciones deportivas que tampoco es que estén demasiado utilizadas. Y lo que nos interesa aquí explicar es que esperamos que el enfoque de intervención en este área de proyecto sea no solamente respetuoso con los valores naturales, ambientales, etc., sino que vaya un poco más allá. Como dijo Sonia, este es un lugar privilegiado para la observación de aves. Y la gente que entiende de ornitología, nuestros compañeros y compañeras de medio natural, nos dicen pues, que debemos cambiar un poco el enfoque respecto de nuestra relación con esa riqueza de ese patrimonio, de toda esa biodiversidad. Que las aves que anidan aquí lo hacen de paso, porque vienen de zonas muy alejadas, a miles de kilómetros, llegan muy cansadas y necesitan tranquilidad y reposo para poder recuperarse, ¿no?, de todo ese esfuerzo. Y por lo tanto, cualquier intervención que se plantee aquí tiene que ser extremadamente cuidadosa, en el sentido de que es mejor evitar pues, las pasarelas, los puntos de observación, los grandes paneles explicativos y sustituirlos pues, por otra forma, ¿no? Pues
una forma mucho más respetuosa, en la que la información pues, se provea no en paneles, sino con códigos QR a través de que uno puede conectarse a Internet, y que las visitas sean guiadas por personas expertas que conocen la distancia a la que uno puede acercarse sin molestar a las aves, y de esa manera pues, también se fomentaría la creación de pequeñas empresas que podrían trabajar como intérpretes de la naturaleza para los visitantes en un sector de la ornitología que genera mucha actividad. Personas aficionadas vienen desde lugares muy remotos únicamente bueno, pues para poder disfrutar del avistamiento, pero siempre dando prioridad y preservando sobre todo el confort y el descanso de las aves. Bueno, y llegamos al último emplazamiento, que es, si queréis, bueno, pues un poco el más estándar, siempre desde una escala urbanística, ¿no? No nos interesa tanto la definición de la arquitectura como qué métodos, qué procesos, sobre todo, podemos plantear para convertir este espacio. Una vez más, este emplazamiento tiene dos partes. Esta más al sur, que está organizada en torno al astillero de Asunquera. Decía, ¿qué métodos, qué procesos poner en marcha para convertir este desorden, ¿no? sin más, donde las edificaciones se han ido disponiendo de una manera absolutamente aleatoria, sin responder a ningún planteamiento previo, donde esa actividad de trasiego del carbón desde los trenes hasta otros trenes más pequeños y luego a los embarcaderos, pues ha dejado una huella muy importante, y eso se traduce bueno, pues en paisajes como este, ¿no? Este astillero, que nos parece que tiene un cierto valor patrimonial, la liseda pantanosa, que ahora, en la que se ha convertido la antigua playa de Vías, simplemente por el hecho de no estar intervenida, y que es un elemento de importante valor ambiental. Una serie de actividades que de alguna manera pues, han ido colonizando, ¿no? Y apropiándose pues, por medio de concesiones, etcétera, un frente portuario. Esto que ves aquí en primer plano, por ejemplo, son instalaciones de la Dirección General de Puertos, donde tienen sus almacenes, etc. Pero un poco más al fondo, bueno, pues se han ido instalando una serie de edificios, algunos en actividad, otros abandonados, y necesitamos cómo, de alguna manera, todo esto se puede reordenar, teniendo en cuenta el entorno en el que estamos, que es un espacio de borde entre el tejido urbano, por así decir, o tejido portuario, y una marisma de enorme interés ambiental. Eso nos parece que es algo importante a considerar, ¿no? No estamos en un polígono industrial al uso, y tenemos que tener en cuenta pues, lo que ha enseñado también antes Sonia, de que son terrenos que están sometidos a riesgos de inundación, que cada vez van a ser más importantes, porque la intensidad y la frecuencia de los episodios de lluvia torrencial cada vez va a ser mayor. Y aquí en el fondo, bueno, pues veis un poco todo este espacio de relleno, que en su momento fue dedicado al desguace de barcos y que ahora tiene unas posibilidades enormes. La gran charca central, bueno, pues esperando un poco simplemente a ordenar, a limpiar, a recuperar y a dejar que la naturaleza siga su curso, haciendo eso compatible con un uso y disfrute
pues, racional y moderado, ¿no? Y por último, la parte segunda del área del proyecto C, que sería todo el relleno, construido con la misma lógica del dique, ¿no? Se trata de ocupar el terreno de la marisma con una infraestructura portuaria que parece que tiene más posibilidades de lo que se plantea ahora, ¿no? Que es esa gran explanada que veis ahí, en la que, bueno, se celebran de vez en cuando pues, algunos eventos, las instalaciones de la Cofradía de Pescadores, porque, bueno, quiere decir que La Arenas es un puerto pesquero todavía, con actividad pesquera, mientras que San Esteban, bueno, pues, siempre se dedicó al tráfico portuario. Entonces, todo este frente que se ve aquí, y que tiene, bueno, pues algunos equipamientos públicos, etcétera, por su situación, su orientación, etcétera, tiene muchísimas posibilidades. Cuando uno va un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, en un día, pues incluso de invierno, es un sitio muy agradable. Sin embargo, pues está atravesado por calles, por espacios de aparcamiento. Aquí parece que es necesario buscar una manera de que esta gran fachada marítima pierda toda esa rigidez y sea capaz de admitir, de acoger usos distintos. ¿Quieres explicar tú esto, Bueno, pues como veis, fácil no es, nadie está diciendo que sea un ámbito fácil, pero creemos que también ahí está el reto, ¿no? En todas las casuísticas que se producen en un ámbito, de un ámbito a cierta escala acotado, ¿no? y que, bueno, que hay muchas posibilidades de respuestas, ¿no? De respuestas desde distintas casi disciplinas y conocimientos, ¿no? Deciros que, bueno, para preparar el programa de necesidades y un poco la documentación que está a vuestra disposición en todo lo que es la información de Europan, pues hicimos también un encuentro con la ciudadanía, ¿no? de allí, con los agentes económicos, pero también con los sociales y con personas que estaban interesadas, ¿no? en participar. Hicimos una dinámica participativa y, bueno, primero consistió en explicar cuáles eran los valores de la zona y luego pues recogimos ideas. La verdad es que una de las ideas que más nos llamó la atención y que es verdad, que cuando te lo dicen así es un lugar con rodeado de tanto mar y de tanta agua, ¿no? Y una de las carencias que detectaba la gente es la poca accesibilidad al mar, ¿no? Desde cualquiera de los sitios, ¿no? O sea, apenas tienen acceso a ello, ¿no? Tanto para baño, como para la práctica deportiva, como para una serie de cosas, ¿no? Y bueno, el resto de cuestiones pues están recogidas en toda la documentación que ya tenéis. Y bueno, como visteis en el planteamiento de los 4 subámbitos, bueno, 3, que uno se divide en 2, ¿no? Pues eso, son problemáticas distintas, pero que lo que buscamos también es una respuesta que a problemáticas distintas y a necesidades distintas tenga una respuesta con un enfoque común, ¿no? Y con un enfoque global, ¿no? Y que entendemos que puede contribuir pues eso, a las 3 vertientes de la sostenibilidad, ¿no? De las que siempre hablamos, ¿no? Que es la vertiente social, la de pues eso, poder mantener población allí, que la población pueda vivir bien en ese sitio, la vertiente económica, generar actividad económica para precisamente mantener a la población allí, y luego la ambiental, que es muy importante, como ya os ha explicado Manolo. Y nada, simplemente volver a reiterar pues eso, que nuestro compromiso con Europan es el poder encargar esos 3 proyectos, que podéis presentaros a 1, a 2 o a los 3,
y que, bueno, y que estamos a la expectativa y deseosos de ver vuestras propuestas y de poder fallar pues la mejor, ¿no? Yo siempre digo que Europan es el I+D, ¿no? de la arquitectura al final, ¿no? Bueno, cualquier concurso, ¿no? Pero Europan, pues, bueno, al final los mejores equipos sois los que os presentáis a nivel europeo, los que os presentáis esas ideas, el nivel es alto y bueno, las respuestas a esas problemáticas pues bueno, son altas, ¿no? Y es lo que queremos que haya innovación en el territorio, ¿no? Y queremos que, pues eso, respuestas innovadoras para problemas no tan nuevos, pero que, bueno, que cada vez son más acuciantes. Y nada más, daros las gracias y si queréis, bueno, pues abrimos ahora un turno de preguntas por si queréis que aclaremos algo. Yo tengo una pregunta. Es en relación al emplazamiento A y sobre todo a la rigidez del área de delimitación del emplazamiento. Hay una zona inmediatamente anterior que parece que queda fuera del ámbito del emplazamiento, que, bueno, yo veo, me pasé por ahí, está bastante descuidada, deteriorada, una serie de edificaciones. Esta zona, dices, ¿eh? Antes, un poco antes, sí, exacto. Es un poco antes de esa zona, justo aquí, en esa parte de ahí, esa zona de ahí, de la izquierda, que queda fuera del ámbito de ahí hacia allá. Esto. Sí. Exacto. Justo casi hasta el estrechamiento viario que hay en el... Bueno, donde hay a veces problemas para pasar hacia esa zona de ahí. Claro, ¿hasta qué punto tenemos que ser estrictos realmente con el área de delimitación de cada uno de los emplazamientos, sobre todo con ese, porque hay esa zona en la que podría ser susceptible de intervención? Yo, vamos, os invitaría que, a ver, la delimitación, la línea roja, lo que está delimitando es lo que es propiedad pública de lo que no. Yo tampoco me limitaría, a lo mejor exclusivamente, a aportar ideas fuera de la línea roja, ¿eh? Otra cosa es que ahí ya las posibilidades o no de que se pueda llegar a hacer, hombre, podrán ser propuestas interesantes, pero ahí ya no nos atrevemos a decir que las podamos llegar a hacer o no, ¿no? Pero de la línea roja hacia adentro, yo os diría que os mováis, vamos, si entendéis que la propuesta resulta, vamos, interesante, atractiva, ampliándola y especialmente dentro de la línea roja, pues os diría que vamos, que... Aunque esté edificada actualmente, como es por ejemplo esta misma zona que tiene el restaurante, todo esto se eliminarían. Y las piscinas, o sería contando con lo existente, con ese restaurante, esas piscinas, por poner este ejemplo de este sitio, que se aplica, hombre, a ver, se extrapola a los otros también. Claro, yo creo que ahí forma parte de los concursantes, tenéis que ver un poco el equilibrio entre, bueno, entre la ambición máxima y el ideal máximo y las posibilidades reales, claro, es decir, hombre, eso es una concesión. Es una cesión portuaria, entonces... Sí, es una concesión eso. Yo no sé si... Pero bueno, realmente molesta, yo como concursante pensaría, molesta para lo que quiero hacer ahí, el tener un restaurante. Bueno, pues oye, pues si tu propuesta crees que molesta, pues adelante, es decir, que no... Efectivamente es una concesión, pasados los años en los que esa concesión caduque, pues habrá que valorar si se mantiene o no. Es un polo de atracción también. Claro. Aunque no sea, como dijisteis, lo más ideal, ¿no? Pues el tema hostelería, pero bueno. No, a ver, yo creo que haya uno ahí, tampoco es una cosa, la cuestión es no llenar todo eso de un monouso solo, ¿no? O sea, lo que creo es que tiene que haber una convivencia y un poco ver, pues eso, también la capacidad de carga de los sitios, es decir, si tú en un sitio pones mucha oferta de cosas y claro, al final acude mucha gente, pues al final acabas matando casi la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, yo creo que así dosificado está bien, ¿no? Sí, más que nada era eso. Sí. ¿Qué respeto teníamos que tener a lo que existe? Sí. Hombre, yo sé que como concursantes es difícil, claro, mantener el equilibrio entre dónde está la osadía de decir, venga, pues esto no me parece que esté bien y es difícil, ¿eh? Yo lo he vivido también como concursante, es difícil valorar, a veces te premian por ser excesivamente valiente y a veces te castigan en un concurso por ser excesivamente valiente, ¿no? En cuanto a las propuestas, bueno. De alguna manera, si hay un concurso en el que hay que ser valiente, ¿no? Que se puede ser valiente, pero claro, siempre
fundamentación, ¿no? Por debajo, ¿no? Es decir, oye, mira, esta delimitación de este área de proyecto me parece que no da y vamos a extenderla hasta ahí porque en realidad es todo superficie portuaria, titularidad del Principado de Asturias y siempre buscar, bueno, el equilibrio y sobre todo la fundamentación, ¿no? Que no sea una cosa de capricho, sino que puedas defenderla, ¿no? Ante el Ayuntamiento, ante el Principado, lo que sea. Sí. Pasa lo mismo con no sé si eso lo podremos ver por ahí, está en la zona esta de Antiguo Astillero, donde, bueno, en el ámbito 3, ahí hay un punto limpio de Cogersa. Se ve que en esa zona, bueno, pues se fueron colocando allí, bueno, cosas donde no sé dónde colocarlo, venga, pues ahí, ¿no? Y de hecho también hablamos con Cogersa y le dijimos, oye, ¿crees que si las propuestas de los concursantes justifican de alguna manera el que se pueda mover de ahí el punto limpio, pues se podría? Y bueno, Cogersa está dispuesto también, ¿no? O sea, siempre que sea para una mejora del lugar, de todo, pues entonces os decimos lo mismo con el resto, ¿no? Es decir, que... Tengo otra duda en relación a la presentación del concurso, como se puede intervenir en las 3 zonas, se puede intervenir en una, en 2. La pregunta viene, el nivel de definición al que puedes llegar si intervienes en las 3 propuestas, en las 3 zonas de actuación, es diferente si intervienes en uno. Me refiero a que al ser 3 independientes se podrían presentar 2 propuestas completamente independientes o tiene que ser una integrando las 2. Me refiero, ¿habría la manera de pagar por otro pagar para presentar como si fuese otro emplazamiento y hacer 2 propuestas independientes? Es una duda porque, claro, obviamente el nivel de definición y el acercamiento que puedes hacer presentando las 3 es mucho menor que si haces cada una por separado y presentas 3 propuestas. Claro, porque hay una Porque limitación 3, incluso a nivel de documentación. Claro, al final son 3 paneles y la memoria y era por eso, más que nada porque... en vez de 3, pues que porque presentas 6. obviamente alguien que interviene en las 3 zonas, aunque le busques un nexo y le busques tal, creo que no compite en igualdad de condiciones que una persona que únicamente interviene en la zona A, que solo interviene en la zona B o en la zona C. Pero que el que presenta 3 propuestas tiene más probabilidades de ganar, ¿no? De tener premio, ¿no? Sí, no, me refiero, por eso me refiero a que, claro, te presentas 3 propuestas, pero en realidad no puedes abarcar tanto esa definición de esa Claro, propuesta. eso depende de la capacidad de cada equipo, ¿no? Si es un equipo, claro, pequeño, entonces atravesar con 3 emplazamientos... Igual no se está entendiendo lo que estoy explicando. Igual yo no, ¿eh? Ya, yo no acabo, o sea, a ver, voy a intentar repetirlo para ver si, o sea... Sí. Yo por un lado diría, Sí. yo creo que, a ver, estamos a un nivel de ideas, es Sí. decir, que Sí. el aterrizaje en cuanto ya se desarrollará en el proyecto, ¿no? Y, a ver, yo creo que, si no te entiendo mal, tú dices, me inscribo una vez y me puedo presentar a los 3, o me puedo presentar a 1, o a 2, o a los 3. Y si me inscribo en si hago una segunda inscripción... Puedo definir zona A muy bien y zona B muy bien, por ejemplo. O zona Pero también lo puedes hacer de la otra manera. Sí, pero solo estás limitado a 3 paneles para las 3 zonas y de otra manera podría hacer 3 paneles para una zona y 3 paneles para Puede otra llevar zona. al mismo nivel de Vale, a eso explicación. me refiero. Ya te entiendo, el número de paneles. Eso ya. es, paneles y memoria justificando es Ya, complejo, sí, claro, es complejo, una ya. casuística compleja porque, claro, al tener 3 emplazamientos en uno, ¿no? Con un 3 en 1, se lo podemos preguntar mañana. Mira, mañana yo no sé si tenéis pensado asistir a la visita, bueno, pues mañana viene la representante del Comité Nacional y se lo vamos a preguntar a ella, ¿vale? Y damos la respuesta y nos comprometemos, bueno, para la grabación, como no lo resolvemos aquí, Sí, lo que podemos hacer es que quede registrada la respuesta. Y otra cosa, a nivel equipos y demás, ¿se puede ir de forma unipersonal o tiene que ser equipo sí o sí? Sí, se puede. Sí. No hace falta, en realidad. Sí, se puede unipersonal. Hombre, yo creo que cuanto más conocimientos aglutine, ¿no? Desde distintas vertientes, creo que es mejor. Pero sí, por poder puedes, ¿no? Sí. No hay ninguna restricción en ese No me sentido. parecía, pero bueno, como pone algo de
que se aconseja, que es un equipo, Claro. multi... Bueno, es que aquí, claro, hay que incorporar conocimientos que yo creo que, Sí. bueno, que desde la arquitectura está muy bien, pero que también Sí, desde que otros puntos de vista se complementarían muy bien, ¿no? Pero no es condición. Porque luego se... Igual decimos esto y a lo mejor luego gana uno que solo era un Claro, arquitecto, pero ¿eh? luego... Que ha pasado bastantes veces. ¿Qué ha pasado? Para la fase ya, digamos, ejecución, ¿ya pueden entrar otras personas o solo son las personas que se han presentado al Europa? Sí, es diferente, es O distinto. sea, yo por ejemplo gano y yo le digo a él luego, hey, yo gané, pero tú quedaste en segundo, o al revés. Y vamos juntos al Venga, pues proyecto. lo hacemos juntos, ¿no? Eso, Serías tú, si tú has ganado, serías tú la adjudicataria del contrato y tú, lógicamente, deberías crear un equipo, a lo mejor multidisciplinar o con otros arquitectos o arquitectas, ¿no? vale. Pero digamos que la titular del encargo serías tú. Claro, es un Sí, caso es buena súper- pregunta la de los paneles, es verdad, estoy dándole vueltas ahora, es verdad, pero claro, no es lo habitual además en este tipo de emplazamientos, ¿no? Que sean... Ya ocurrió otras veces. Sí. Madrid suele tener varios emplazamientos, entonces, A ver cómo claro, no sé si resolvieron ellos. si escribiéndote una vez ya te permite presentar 3 paneles para cada emplazamiento. Vamos a preguntárselo mañana al secretariado y la respuesta la publicamos en la página de Europa en Europa con el resto de preguntas que estamos teniendo. Que estamos Igual no llegamos, pero bueno. ya, sí, hombre. Pero bueno, sí, pues claro, para que todo el mundo esté en igualdad de condiciones. Pero no os olvidéis de que, tanto si es una, 2 o 3, que haya una idea global, ¿no? Sí. De cómo eso Sí, es encaja un concepto de todo y Yo creo que me sí, enfoco en esto. sí, yo huiría casi más de lo de coger solo un ámbito, o sea, creo que tiene que ser una visión global, ¿no? Porque precisamente de lo que huimos es de eso, es de, pues, oye, San Esteban que haga algo, San Juan de la Arena que haga algo, no, yo creo que tiene que ser toda una visión más integrada de todo. Casi yo, vamos, desde luego como promotora del emplazamiento, ¿no? Diría que si tengo que valorar, y bien es verdad que no formamos parte de la decisión final del jurado, sí participamos en el jurado como promotores, pero no participamos de la decisión final. Pero bueno, yo creo que valoraría más una visión integrada y menos aterrizada quizás, que más una de detalle más concreto de solo una zona, ¿eh? Yo creo que sería quizás más interesante, porque luego tiempo de concretar y de tal siempre lo hay en el proyecto, ¿no? Pues nada, muchas gracias por estar aquí, por vuestro interés.